Buenas tardes a todos, bienvenidos al video resumen de la publicación ETFs o CDR. Esto surgió por, he recibido varias consultas últimamente de lo que es la operatoria directamente de ETFs a través de brokers del exterior. Esto ya lo vine comentando en una publicación anterior que se llamaba ETFs desde Argentina, donde empezó a surgir la posibilidad de invertir a través del broker internacional Interactive Brokers mediante una alianza que tiene con InView, que es un broker acá local que es promocionado por el Banco Galicia. Existe la posibilidad de quien quiera operar directamente ETFs en el mercado internacional, realizar la apertura de cuenta a través de InView, desde ahí se abre otra cuenta a través de Interactive Brokers y se realiza el fondeo de la cuenta a través de títulos, es decir, se compran CDR, por ejemplo, de Coca-Cola, acá en el mercado local, esos CDR los transferimos a Interactive Brokers y luego ahí los vendemos para volver a hacernos de nuestra posición. Sin embargo, hay gente que por un tema de comisiones o por un tema del importe que maneja en su cuenta local no le encuentra sentido a este tipo de operación. Siempre me gusta decir que lo que es la inversión en ETFs, si bien no es algo completamente inaccesible, tenemos muchos otros beneficios más operando a través del mercado local que ingresando directamente a través de un ETF, pero bueno, llega cierto momento también en la vida de todo inversor donde la cartera adquiere un volumen determinado, donde ya el mercado local le termina quedando chico. Suelo decir que es a partir de los $100.000 en cuenta, ya conviene más directamente empezar a operar en el exterior. Y también diversificamos un poco lo que es el riesgo de estar con no solamente nuestro trabajo y nuestra vida, sino nuestras inversiones posicionadas directamente en Argentina. En esta publicación lo que analicé fue el índice del Nasdaq 100, que se puede operar a través del ETF QQQ, tres letras Q. Este ETF tiene 100 empresas que replican justamente el comportamiento de este índice y varias se encuentran acá en el mercado local, por lo cual comprando una ponderación similar en instrumentos a través de ETFs podemos replicar lo que es la cartera de este otro ETF. Comprando CDR locales podemos replicar el comportamiento del ETF QQQ. Ahora, lo que hay que tener en cuenta son muchas empresas, se requieren ponderaciones pequeñas de cada una de ellas y hay que hacer los cálculos matemáticos para que traten de replicar de la manera más fiel a lo que es el índice del exterior. ¿Por qué primero el Nasdaq y no el Standard & Poor's 100? Si bien el Standard & Poor's 500, perdón, si bien el Standard & Poor's es un índice con ya mucha más historia y suele ser recomendado por Warren Buffett por un índice para invertir de manera pasiva y obtener un rendimiento aceptable y atractivo y poder capitalizarlo a lo largo del tiempo, es decir, ideal para un plan de retiro, por ejemplo. El índice Nasdaq está constituido mayormente por empresas tecnológicas y también del sector biotecnológico. Esto hace que sean empresas muchísimo más volátiles por un lado y por otro lado donde la perspectiva de crecimiento a futuro es un poco más grande que la del Standard & Poor's. Standard & Poor's tiene muchas empresas también del sector tecnológico y, si se quiere, más viejas de lo que hoy conocemos como empresas tecnológicas en el mercado tradicional. Por eso el Standard & Poor's, también por esta historia que viene arrastrando, el comportamiento en los últimos 10 años, el rendimiento promedio del Standard & Poor's en los últimos 10 años estuvo en torno al 16,21%. Esto significa que si nosotros invertimos un capital determinado a un 16,21% de tasa, si bien no es una tasa fija que nosotros vamos a ganar todos los meses, es el promedio de rendimiento en los últimos 10 años. Es decir, tuvimos años donde hubo rendimientos negativos, si no me falla la memoria, en el 2018 se tuvo un rendimiento negativo por parte de este índice y años donde se tuvo rendimientos positivos por encima de este promedio del 16,21%, lo cual hace que la tasa se promedie. Si tenemos años donde perdemos y años donde ganamos más, vamos a tener un promedio que en este caso estuvo en torno al 16,21. En cambio, el Nasdaq tuvo también meses o años donde rindió de manera positiva y años donde rindió de manera negativa, pero el rendimiento positivo o las bajas que han tenido en el rendimiento negativo fueron menores y mayores en los positivos, dejando un rendimiento promedio en torno al 21,5%. Por ahí muchos no tienen noción de cuánto es un rendimiento aceptable o atractivo. Generalmente en el mercado un rendimiento del 10% ya es considerado como bueno y a lo largo del tiempo te puede multiplicar un capital. Hablando en 30 años, un rendimiento del 10% multiplica el patrimonio por 17 veces, es decir, $10.000 ahorrados. Hoy, si los queremos saber cuánto valdrían en el 2051, invirtiendo en un índice que rinda un 10%, nos multiplica ese patrimonio por 17 veces, serían $170.000. Un rendimiento del 22,5%
nos deja la posibilidad de multiplicar el capital cada 3,2 años. O sea, arrancamos con $10.000 hoy, en 3 años y unos meses más, por el rendimiento promedio de este índice ya estaríamos duplicando lo que es nuestro capital. 3 años y un par de meses más volvemos a duplicar lo que es el capital, y esto es sumamente interesante. Lo que es el interés compuesto con rendimientos elevados hace que nuestra cartera se multiplique por valores muy grandes en periodos no tan largos de tiempo. En otra publicación que había hecho de cuánto cuesta Spotify, había hecho un análisis de los $24 anuales que nosotros podíamos gastar en la cuenta de Spotify si nosotros los invertiríamos en un índice a este rendimiento, al 22,5% anual. Si bien nuevamente vamos a tener volatilidad, meses donde ganemos más y meses donde ganemos menos o perdamos incluso dinero, un rendimiento promedio del 22,5% por un periodo de 30 años nos lleva a estos $24 con aportes adicionales de $24 todos los años a más de $50.000. O sea, con un importe muy pequeño, un rendimiento de esta índole da la capacidad de tener un patrimonio más que interesante en un periodo largo de tiempo, y siempre es más atractivo cuando uno invierte en activos de renta variable tener un horizonte de inversión largo. Si se producen caídas puntuales, como ocurrió por ejemplo el año pasado con el tema del COVID, en el transcurso de 2 meses el índice Standard & Poor's cayó un 33%, el índice del Nasdaq cayó cerca de un 40% en periodos muy cortos de tiempo, y si uno no tiene la posibilidad de esperarlo por ahí 6 meses más o 9 meses más que recuperaron sus valores anteriores, uno va a terminar perdiendo dinero. Entonces estos instrumentos, todos los instrumentos de renta variable, me gusta recomendarlos primero para un perfil de inversor agresivo, porque tienen esta volatilidad donde suben y bajan sin poder predecirse, y uno tiene que permanecer invertido o incluso aprovechar las oportunidades para comprar más, y esa volatilidad que tiene tomarlo como una ventaja y no como una desventaja. Bueno, volviendo a la publicación, lo que es la réplica de este índice la podemos lograr a través de las empresas Apple, tomando un 10%, lo que es la composición del del QQQ, del Nasdaq 100, tiene un 10% o un 10,89% de su cartera compuesta por acciones de Apple únicamente. Después tiene un 10,19% de acciones de Microsoft, un 7,95% en acciones de Google, que en realidad tiene las clases C y las clases A. O sea, son dos acciones que cotizan diferentes, pero para nuestro caso, como se comportan de manera muy similar a lo que ocurre con las acciones clase A y clase B de Berkshire Hathaway, el rendimiento que van teniendo a lo largo de tiempo es el mismo. Entonces se llega a tener entre estas dos, la clase C y la clase A de Google, un 7,95% de la cartera, un 7,83% de Amazon, un 4,17% de Tesla, un 3,91% de Facebook, y bueno, varias otras empresas, unas 14 empresas que puse en la publicación, mediante las cuales, si nosotros sumamos cuánto tan solo 14 empresas representan del índice, representa un 80, más de un 60% de lo que es la cartera en su totalidad. Es decir, con estas 14 empresas nosotros ya estamos teniendo una exposición muy similar a lo que es el rendimiento del índice. Un 60% del índice lo estamos replicando. Si seguimos incorporando acciones que cotizan también a través de CDR a esta cartera de 14 empresas, va aumentando también lo que es el porcentaje de réplica que estamos logrando a través de CDR, y lo podemos llevar por encima del 70%. Pero bueno, para este caso, para tener menos empresas y tampoco insumir tanto capital de nuestra cuenta, con estas 14 empresas logramos duplicar en un 60%, si se quiere, el comportamiento, o tener una simetría de un 60% con lo que es el comportamiento del índice. Esto va a hacer que pueda llegar a rendir más en algunos momentos y que pueda llegar a rendir menos. En este caso, el comportamiento del ETF QQQ, medido en lo que fue tan solo el 2021, de enero hasta la fecha, hoy que escribí la publicación, fue del 18,65%. En tan solo 9 meses, un poco más, casi logramos los 9 meses completos, rindió un 18,65%, y si nos podemos medir el interanual del 21 de agosto del 2020 al 21 de agosto del 2021, este mismo índice rindió un 37,19%. Ahora, nuestra cartera, replicando este índice al 60%, rindió en el mismo periodo de tiempo, los primeros 9 meses del año, lo que es el rendimiento year to date, de enero a hoy, un 26,19%, un poquito más que el índice,
y el rendimiento en los últimos 12 meses un 42,70%, replicando el 60% de la cartera. Se tuvo un rendimiento mayor, es casualidad que haya sido mayor, puede darse el escenario opuesto. Si bien tenemos el subyacente que sería el ETF del QQQ, nosotros vamos teniendo un rendimiento muy similar. Va a haber años donde el rendimiento sea superior y meses también donde el rendimiento sea superior, y años y meses donde el rendimiento sea inferior, porque no lo estamos replicando al 100% y de manera fiel. Eso es algo que tenemos que comprender. Nunca vamos a obtener el mismo rendimiento no comprando exactamente lo mismo, sino tratando de emularlo a través de instrumentos locales, pero no deja de ser sumamente atractivo. Para este caso se pueden incorporar también a las acciones que ya nombré ahí, lo puse en la publicación. Se puede sumar los CDR de Costco, de Texas Instruments, de Qualcomm, de Starbucks, y con eso se aumenta lo que es la ponderación, no la ponderación, perdón, sino la cantidad de instrumentos que estamos replicando y la fidelidad que nuestro ETF, perdón, que nuestra cartera de CDR va a tener sobre el subyacente, que es este ETF del Nasdaq 100. Bueno, las ventajas era parte de lo que había nombrado hace unos minutos, de lo que son los CDR frente a los ETFs. La principal ventaja es impositiva. Los CDR no pagan impuesto a las ganancias, es decir, si nosotros tenemos un 40% de rendimiento en dólares, como fue este caso en el último año, si hubiéramos replicado idealmente esta cartera, sobre ese 40% de rendimiento, cuando vendemos la posición nosotros tenemos que pagar a lo que es, si estamos hablando de la cartera de CDR, no tenemos que pagar absolutamente nada sobre ese rendimiento que tengamos de capital. La apreciación de nuestro dinero no paga ningún impuesto a las ganancias, cuando si esto mismo lo invertiríamos a través del ETF de manera directa, si bien es más simple porque compramos directamente un ETF y no tenemos que hacer absolutamente nada más. También es simple sumar posiciones y realizar el seguimiento de la cartera. Sobre esa ganancia de capital que tendríamos que pagar localmente un 15% de impuesto a las ganancias, lo cual no es nada grato andar regalando plata. Y también lo que es la escala de bienes personales para activos invertidos en el exterior tributa a un nivel hasta 5 veces mayor de lo que es la tributación de bienes personales de activos locales. Bueno, para cerrar, ¿quiénes deben invertir en estos instrumentos? Una persona que tenga un horizonte de inversión largo, que busque armar una cartera a largo plazo, que quiera armarse por ahí un plan de retiro, que pueda replicar la cartera por ahí no con tanto dinero o no tenga la necesidad de abrir directamente la cuenta en el exterior y además andar pagando impuestos por la tenencia en el exterior, tanto de bienes personales como ganancia. Sí hay que tener presente que son activos de mucha volatilidad para un perfil de inversor agresivo, idealmente, como dije, para un horizonte de largo plazo. La recomendación general siempre es pónganse en contacto con su asesor o evalúen bien todo lo que son estas opciones antes de invertir. No crean directamente en todo lo que leen y lo que ven. Compruébenlo por ustedes mismos. Pueden ver el rendimiento de cualquiera de estos índices y cómo las empresas que constituyen el índice son las mismas que se pueden operar a través de CDR con la ventaja impositiva. Y después, bueno, pónganse a pensar si realmente uno puede inmovilizar el dinero por 10, 5, 20, 30 años para poder aprovechar el mayor beneficio de lo que es el interés compuesto, que es la capitalización a lo largo del tiempo. Si están en esas condiciones, si quieren asumir un riesgo elevado en estos instrumentos, me parece una excelente alternativa para armar una cartera a largo plazo en instrumentos de renta variable. Tienen que aprender a convivir con la volatilidad, sabiendo que hay riesgos de pérdida de capital en cualquier momento y no hay ninguna garantía de que se vaya a obtener una ganancia a lo largo del tiempo. Obviamente, en términos históricos es lo que viene ocurriendo. Nunca en una inversión de 10 años en cualquier índice se ha perdido dinero, siempre se ha ganado. Y bueno, va a haber momentos donde, si justo estamos en una situación puntual de una caída fuerte del mercado, obviamente vamos a tener un impacto muy fuerte en la cartera de corto plazo, pero a lo largo del tiempo se termina compensando. Bueno, quedo a disposición como siempre por cualquier consulta o duda que tengan. Muchas gracias por verme.